Hola, hola a todos, bienvenidos a esta webinar de hoy que nos aborda, en la cual vamos a tratar del tema de proyectos y metodologías de innovación, ¿no? Previamente, un segundo, perdón, que compruebe que estamos grabando correctamente, todo micrófono, todo perfecto, perfecto. Pues nada, como suele ser habitual en esta webinar, el desarrollo de la misma pues va a ser en torno a 40-45 minutos de exposición por mi parte y dejamos los últimos 15 minutos pues para preguntas que puedan haber para aquellas personas que estén conectadas online, ¿no? Aquellas personas que estéis viendo esta webinar en diferido, os dejo debajo mis credenciales de LinkedIn por si acaso alguno quiere plantear alguna pregunta o traerme alguna reflexión y no haya podido estar en directo, ¿no? No me voy a enrollar con mi perfil, lo tenéis ahí. Soy docente colaborador en EUD en materias relacionadas con la innovación y la transformación digital. Y si queréis, doy paso directamente a la webinar, ¿no? Para contextualizar todo este tema de proyectos y metodologías de innovación, me gusta poneros este marco conceptual, ¿no? Que son quizás las metodologías, por decirlo de alguna manera, en la izquierda tenéis las metodologías que se utilizan hoy en día de innovación y en la derecha cómo se implanta luego esa innovación generada, ¿no? Las metodologías, pues las más comunes que utilizan hoy en día casi todas las startups y casi todas las empresas, las grandes corporaciones, es la metodología Design Thinking, ¿no? Es la metodología centrada en el usuario y de la cual hay una webinar específica y por eso no voy a profundizar tanto en esta hoy, ¿no? Pero dentro de la metodología de Design Thinking, digamos que se utilizan otras metodologías, otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, la estrategia de los océanos azules, ¿no? Que también es objeto de otra webinar en concreto. Herramientas de transcripción, como puede ser pues, un Customer Journey, los mapas de empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya cuando llegas a la parte más de concepción de la solución y validación de esta solución, entramos más en conceptos como Lean Startup o representar nuestros modelos con el Business Canvas Model. A partir de ahí yo genero esa idea, ese proyecto, ese servicio, ese producto y se me ocurre, vamos, o lo tengo concebido y a partir de ahí digamos que lo desarrollo y lo pongo en marcha a través de metodologías ágiles de proyectos, ¿no? Hoy, en la clase de hoy, pues por profundizar en un concepto de que todo el Customer Development y metodología de innovación, vamos a profundizar sobre todo en la metodología de Lean Startup, ¿no? La metodología de Lean Startup, que precisamente proviene de un libro escrito por Eric Ries, que en su subtítulo ponía Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua, ¿no? Y al final, pues digamos que ese es el concepto, ¿no? Es como conseguir ese customer development, ¿no? Ese descubrimiento y desarrollo del cliente para crear soluciones y validarlas con los mismos, ¿no? Soluciones innovadoras, ¿no? El método Lean Startup, si veis, se conjuga de dos términos, Lean y Startup, ¿no? Las metodologías Lean, que son las metodologías ágiles, ¿no? Metodologías con las cuales trabajan hoy en día la mayoría de las empresas y que no consisten más que en otra cosa que en optimizar el valor generado con el menor coste posible. No quiere decir que bajes coste ni abarates, ni mucho menos, sino que optimizo el coste para generar el máximo valor posible, ¿no? Y la palabra startup que viene precisamente del concepto este que todos conocemos de startups, ¿no? De estas empresas de reciente creación, ¿no? Y en este ámbito, pues una de las cosas primeras que hace esta metodología es definir lo que es una startup, ¿no? Porque al final las startups en el fondo son estas pequeñas empresas innovadoras con una base tecnológica que están marcando en muchos casos o han marcado en los últimos años un poco el devenir de muchos sectores, ¿no? Han conseguido que se produzca este cambio, esta disrupción en muchos sectores, ¿no? Ahora, en menor medida, ahora evidentemente se ha proliferado más, pero los grandes cambios se han producido posiblemente hace 10 o 15 años, si bien estas startups continúan cambiando tendencias en determinados sectores, ¿no? Y aquí, bueno, Eric Ries, una de las cosas que hizo fue definir lo que era una startup. Aquí tenéis dos definiciones, una de Eric Ries, que es el escritor de este libro de Lean Startup, y otra de Steve Blank, que es digamos, la persona que concibió o que trabajó mucho el tema de Customer Development, del desarrollo de clientes, ¿no? De cómo
de cómo trabajar la parte de clientes para sacar el máximo provecho, ¿no? Y que se trata mucho también en este libro, ¿no? Steve Blank en concreto decía que una startup es una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocio repetible y escalable, ¿no? Al final hablamos de organización temporal porque una startup es, en el fondo, societariamente es una sociedad anónima, una sociedad limitada jurídicamente, pero que en la jerga del mundo emprendedor se conoce con el nombre de startup. ¿Y cuándo deja de ser una startup, una empresa? Pues precisamente cuando consigues un modelo de negocio repetible y escalable. Es decir, cuando consigue ya vender de una forma recurrente a los clientes y eso empieza a crecer a unos ritmos y a unos volúmenes determinados, ¿no? Y Eric Ries introdujo también otro concepto que era una startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de extrema incertidumbre. Es decir, innova en algo, un nuevo producto, un nuevo servicio, pero claro, lo hace en condiciones de extrema incertidumbre. Es decir, lo hace en un contexto en el cual pues no existe nada parecido, por eso estoy innovando, con lo cual no sé muy bien cómo va a responder mis potenciales clientes a la hora de utilizar, comprar o adquirir ese producto, ese servicio, ¿no? Y por eso introduce este concepto precisamente de extrema incertidumbre, ¿no? Pero claro, en este contexto, muchas startups pues fracasan. Hay muchas que tienen éxito, perdona, pero hay otras que fracasan. ¿Y por qué fracasan, no? Pues el principal motivo de que una startup fracase es la falta de clientes. Como decía Ries, rara vez fracasan debido a que el producto o tecnología no funciona. Se da por hecho, ¿no? Que si yo lanzo de una forma medianamente seria un producto o un servicio, esa tecnología va a funcionar, sino que lo hacen porque no logran conseguir clientes, que es la base o el alimento de todo negocio, ¿no? Y ahí, precisamente, desarrolla luego el concepto Steve Blank del desarrollo de clientes, ¿no? Que es un proceso continuo de retroalimentación con los clientes que ocurre en paralelo a ese desarrollo del cliente, ¿no? Pero claro, hay otros momentos, otras causas, ¿no? Por decirlo de una manera, por las cuales una startup puede fracasar, ¿no? Ahí tenéis algunas de ellas, ¿no? Pues carencias de procesos y estructura para crecer, falta de flexibilidad ante cambios del mercado, ¿no? O falta de time to market, ¿no? Problemas a la hora de escalar o internalizar o hacer crecer mi negocio, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Una empresa, he hablado dos veces ya de crecimiento, ¿no? Pues muchas veces una empresa puede llegar a morir de éxito. Es decir, una empresa que un determinado producto lo vende a, a 100 personas y lo saca, hace una fase piloto, 100 personas y esas 100 personas están encantadas con el producto, ¿no? Ese producto gusta, ese producto es utilizado y parece que tiene mucho potencial. Pero a la hora de hacer crecer ese servicio o ese producto de 100 personas a 100.000 o a 10.000 o a 1.000.000, pues es cuando muere, porque no tengo la capacidad de escalarlo, no tengo capacidad de industrializarlo, ¿no? Otras causas, por ejemplo, la ausencia de capacidades en equipo de gestión, la inadecuada gestión operativa o problemas financieros, ¿no? La falta de inversión o que en un momento dado no he hecho bien los cálculos y no es rentable mi negocio, ¿no? Bueno, son causas que llevan digamos, a fracasar una startup. Teniendo en cuenta que también hay muchas que tienen éxito, cuidado. Y claro, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿realmente cuando yo estoy innovando en algo, ese algo, entiendo que viene a solucionar, cuando yo innovo en algo, esa solución a la que llego, entiendo que viene a solucionar un problema o una necesidad que existe y que es suficientemente importante para el cliente y por la cual el cliente está dispuesto a pagar? Porque claro, cualquier producto o servicio que yo lance ahora mismo al mercado seguramente cubre una necesidad de alguien. El tema es si esa necesidad que cubro de alguien realmente es suficientemente importante para mis clientes, ¿no? Y aquí tengo que plantearme yo qué quiero hacer. ¿Quiero ir a una innovación más incremental en la cual yo solo quiero competir? ¿O quiero ir a una innovación más disruptiva en la cual realmente yo quiero innovar y tener más potencial de crecimiento, ¿no?
Pues bueno, el primer caso, evidentemente hay mucha menos incertidumbre y por tanto mucho menos riesgo, pero también tiene mucho menos potencial. Lo que busco es competir en un mercado, ir en un mercado saturado, ir ganando un poquito cuota de mercado, perdiendo, bueno, un poquito. Sin embargo, en la parte de innovar, voy a innovaciones más disruptivas, ¿no? Con una mayor grado de incertidumbre y por tanto mayor riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque al no ser certero, cierto algo, hay posibilidades de que no salga como yo pensaba, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? Que precisamente esta metodología de trabajar la innovación de Lean Startup lo que intenta es minimizar, en cierto modo, o combatir, en cierto modo, esta incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo entro en un modelo más de estos disruptivos, si tengo éxito, el crecimiento será mucho mayor cuando yo irrumpa en el mercado. Entonces, fijaros, hemos dicho que tenemos, por una parte, el riesgo de producto, ¿no? Que el producto salga bien, funcione, cubra sus funcionalidades, ¿no? Y por otro lado, el riesgo de cliente, lo que hablaba Steve Blank antes de Customer Development. Es decir, que el cliente acepte ese producto, que le guste, ¿no? Y además todo esto en un entorno de incertidumbre, porque es algo nuevo, nunca ha pasado y no tengo estadísticas ni una base histórica para decir cómo se va a comportar los clientes frente a un producto o servicio como este. Y fruto de esto, precisamente, aparece el concepto de Lean Startup del libro, ¿no? Este concepto se basa un poco en la metodología Lean, como hablábamos antes, ¿no? Y la metodología Lean, precisamente, el Lean Management, ¿no? Que se utiliza hoy en casi todas las metodologías, ¿no? De innovación, de desarrollo de proyectos, a la hora de, por ejemplo, hacer un Customer Journey, a la hora de usar una metodología de Design Thinking, de Lean Startup, de metodologías ágiles de proyectos, ¿no? Pues este concepto precisamente viene de Toyota, de mitad del siglo XX, donde surgió el concepto de Lean Manufacturing, ¿no? Donde al final lo que buscaba Toyota era realizar actividades que crearan valor o generaran valor al cliente, evitando los desperdicios. ¿Qué es un desperdicio? Tanto para Toyota como para lo que hoy en día es para todas estas metodologías ágiles de proyectos, ¿no? Es aquello que supone un coste para la compañía y no genera valor al usuario. Si algo me cuesta dinero y no le genera valor al usuario, la opción más rápida que es quitarlo y sustituirlo por otro que realmente genere valor al usuario. ¿Vale? ¿Qué premisas previas se toman en esta metodología de Design Thinking, ¿no? En primer lugar, lo que se llama el concepto de aprendizaje validado. Es decir, yo cuando construyo un producto o un servicio, o cuando preparo o tengo en mente, estoy innovando en una solución, no debo perder tampoco muchísimo tiempo pensando, detallando al máximo cómo va a ser mi producto, mi servicio, características y demás. Sino que lo que tengo que hacer primero es, cuando yo tenga una idea general de lo que quiero hacer, voy a hacer un pequeño prototipo, ¿no? Una representación muy básica de cómo va a ser ese producto, ese servicio que yo quiero lanzar al mercado y a partir de ahí se lo enseño a mis clientes. Se lo enseño a mis clientes, ¿para qué? A mis potenciales clientes. ¿Para qué? Para que me den su feedback, para que me digan qué piensan de ese producto, de ese servicio, ¿no? Y en base a eso yo retroalimento mi producto, mi servicio, es decir, aquellas mejoras, aquellas cosas que han dicho que no les gustan, las que les gustan, ¿no? Por otra parte, al final, ¿qué sucede? Que cuando yo voy a lanzar al mercado un producto, un servicio, no sé si conocéis la herramienta Business Canvas Model, que es como represento yo un producto o servicio, pero bueno, aunque no la conozcáis, al final cuando yo voy a lanzar un producto o un servicio al mercado, en el fondo, si no lo he validado antes con ningún cliente, son un conjunto de hipótesis. Son un conjunto de hipótesis de cosas que yo creo que le pueden gustar a un cliente. Es decir, las características de un producto, si yo no las he validado antes con un cliente, entiendo que le pueden gustar, pero no lo sé. Si cuando yo lanzo una app digo que el cliente va a estar dispuesto a pagar, es una hipótesis, tendré que preguntarle, ¿no? Entonces, precisamente, con un método científico, utilizando este aprendizaje validado y estas hipótesis, como si fuera un método científico, como si estuviera en un laboratorio, al final meto en tubo de ensayo, he hecho un líquido, he hecho otro, y qué reacción tiene, ¿no? Pues esto es un poco igual.
tengo que hacer experimentos, tengo que hacer validaciones con ese prototipo que yo he construido con mis clientes y ir validando todas esas hipótesis que yo creo que son así en un producto, pero cada una de ellas las tengo que ir validando. Evidentemente no puedo hacer un experimento único. Tendré que trocear mis experimentos en función de las hipótesis que yo quiera validar en cada momento, ¿no? Y al final, esto es importante porque es una metodología totalmente customer centric, es decir, centrada en el usuario. ¿Por qué? Porque involucra al usuario tanto en el nacimiento, en la concepción de ese producto o servicio, en la ideación, como en la posterior validación, ¿no? Como todas estas metodologías que existen hoy en día, vuelvo a insistir, tanto eran las metodologías de desarrollo de gestión de proyectos, metodologías ágiles de proyectos o metodologías de innovación, hablamos de metodologías Lean y también metodologías Customer Centric, ¿no? Y por último, también hablamos de métricas accionables, ¿no? Es decir, yo tengo que conseguir, cuando yo lanzo al mercado esos experimentos, tener métricas que me ayuden a convertirlo luego en ratios de conversión o en ratios que me ayuden a medir cuán puede ser de exitoso mi modelo de negocio, ¿no? Con lo cual, al final, este es un poco el círculo, no sé llamarlo círculo virtuoso, lo podemos llamar círculo virtuoso, ¿no? El cual yo al final, ¿qué pasa? Que yo tengo mi idea producto. Tengo mi producto, mi servicio que se me acaba, que he innovado y tengo una idea general, ¿no? Esa idea general, ¿qué pasa? Que está basada en una serie de hipótesis de cosas que yo creo que le pueden gustar al cliente o sobre las cuales puede actuar así el cliente, ¿no? Con todo ello, ¿yo qué hago? Construyo un prototipo, un mínimo producto viable, una representación muy básica. Luego vamos a ver ejemplos de cómo va a ser mi producto o mi servicio. Y a partir de ahí, yo se lo enseño a los clientes y obtengo precisamente este aprendizaje validado. Es decir, me dan su feedback los clientes y voy validando así iterativamente cada una de las hipótesis que yo tengo. ¿Qué es el producto mínimo viable? Pues lo que os he dicho, ¿no? Es la versión de un nuevo producto que ¿qué permite? Permite a un equipo recolectar la máxima cantidad de aprendizaje validado al menor coste. Al final, ¿qué permite? Una representación muy básica, como decía el director de innovación de 3M, ¿no? Decía a sus equipos, yo quiero que mis equipos fallen rápido, o sea, quiero que fallen, pero quiero que lo hagan rápido y barato. Es decir, con prototipos muy baratos y que se construyen rápido. Si yo, por ejemplo, estoy desarrollando una aplicación móvil, no tengo que desarrollar tecnológicamente toda la aplicación móvil para empezar a validar con el cliente. Yo puedo hacer un prototipo básico con unas pantallas, pintar unas pantallas en PowerPoint o usar alguna herramienta de las que hay hoy en día en Internet que en media hora o en una hora te has construido un mock-up o una versión súper básica de una aplicación en la cual ya puedes intuir un poco de qué va tu producto o tu servicio. Y ya con eso me sirve para ir validando con los clientes, ¿no? Y como decía Tim Brown, que era el CEO de IDEO, ¿no? Y que trabajó mucho en un concepto de metodología de Design Thinking, es mejor construir para pensar que pensar para construir. Es decir, es mejor construir un prototipo básico, un mínimo producto viable y enseñárselo cuanto antes a mis clientes para que ellos reflexionen y validen. Este concepto se basa un poco en una aproximación Lean, ¿no? Imaginaros que yo, en el gráfico de la izquierda, ¿yo qué pasa? Que voy construyendo mi producto, ¿no? Lo voy construyendo, pum, 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 y llegaré al final sin haber hecho ninguna validación con los clientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que el riesgo será mucho más alto de que a los clientes ese producto no le guste. Sin embargo, mediante una aproximación Lean, ¿yo qué hago? Tengo mi prototipo básico, lo desarrollo, hago ese experimento para validar una serie de hipótesis y en base a eso vuelvo a rehacer mi prototipo, otra validación, vuelvo a rehacer mi prototipo, otra validación, vuelvo a rehacer mi prototipo. ¿Qué pasa? Que cuando llega la cuarta iteración, la cuarta, la quinta, la octava, la que sea, yo habré validado todas las hipótesis y lo que tengo ahí tiene muchísimo menos riesgo de que no sea exitoso y de que no guste a los clientes. Porque yo ya he ido haciendo validaciones y he ido reconstruyendo mi prototipo, mi producto, mi servicio en base
a esas validaciones, ¿no? Al final, fijaos que esto es una forma mucho más potente de combatir precisamente con esa incertidumbre que hablábamos antes que puede haber en un proyecto más innovador, ¿no? Y aquí os enseño, pues os cito algunos ejemplos de producto mínimo viable. ¿Qué puede ser un producto mínimo viable? Una landing page. Una landing page que se puede hacer perfectamente en un PowerPoint, en una imagen, en un gráfico, o hay hay webs o aplicaciones que te permiten en muy poquito tiempo hacer una landing page para que tú puedas ir probando un concepto con el cliente, ¿no? De igual manera, una app, lo que os decía antes, ¿no? Puedo pintar pantallas o hay aplicaciones como Pop, esta que pones ahí, que te ayudan a hacer pantallas, ¿no? Temas de crowdfunding, ¿no? Yo puedo establecer una campaña de crowdfunding para ver cuán receptivo es la gente a un producto que yo planteo ahí, ¿no? Para, en función de los votos, de las aportaciones que yo tenga, pues ver si gusta o no gusta. Hacer un storytelling, ¿no? Con un vídeo explicativo o publicidad dirigida, ¿no? Usando una cantidad muy pequeña de publicidad, pues puedo saber un poco tasas de conversión, ¿no? Al final, lo que consiste al principio en estos productos mínimos viables es sustituir una evolución tecnológica súper grande por procesos manuales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero desarrollar, imaginaos un chatbot, yo no tengo que desarrollar completamente el chatbot. Yo puedo hacer un chat básico y en base a ese chat básico, cuando la gente me escriba, pues contestar como si fuera un chatbot, yo manualmente. Para pocos clientes lo puedo hacer y puedo ver si realmente lo que yo quiero conseguir es lo que los clientes quieren. Porque de nada me sirve terminar un chatbot, tirarme un año o 6 meses desarrollando un chatbot que luego la gente no lo va a utilizar. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo de Dropbox, ¿no? Veis Dropbox como empezó con una fase muy básica y fue evolucionando su mínimo producto viable hacia algo más complejo, ¿no? Y cuando yo tengo ese producto mínimo viable, yo lo que tengo que trabajar es en una plantilla de validación, como decíamos antes, en la cual yo tengo que establecer unas hipótesis, que es, yo creo que mi producto es así y la gente va a reaccionar de esta manera. Así, con muchos conceptos, con los conceptos que yo quiera validar, y empiezo a hacer experimentos, donde voy cogiendo primero las hipótesis más críticas. Y en base a esas hipótesis, lo que decíamos antes, vamos aprendiendo. Todo esto debe hacerse a través de entrevistas. No puede hacer ni a través de focus group, ¿no? Ni a través de encuestas básicas. Y aquí es importante hacer un mínimo de 20, 30 entrevistas para validar esos prototipos, ¿no? Entendiendo a los clientes, comprendiendo el problema, validando la solución y finalmente validando el precio, ¿no? Entendiendo a los clientes a la hora de identificar patrones, ¿no? Por eso tengo que identificar, en cierto modo, definir qué variables de segmentación voy a utilizar para identificar a esos clientes con los que validar, ¿no? Comprender el problema, ¿no? A través de ese storytelling, es decir, que el cliente entienda el problema. Y sobre todo dejar hablar a los clientes y aprender de lo que nos dicen los clientes. Y por último, validar la solución, ¿no? Explicar esa solución. Hay que intentar en la medida posible ser neutros al contar la solución al cliente, ¿no? No preguntarle al cliente si el producto es para él, porque eso puede ayudarle un poco a interiorizarlo y demás, ¿no? Y por último, y lo último de todo, seguramente haya que validar el precio. Y para validar el precio yo no le puedo preguntar cuánto pagaría, sino que tengo que lanzar un precio concreto y ver, por ejemplo, si el cliente lo contrata o no, ¿no? Aquí tenéis algunas características, ¿no? de lo que son las entrevistas, que tampoco quiero enrollarme porque, bueno, es un poco más técnico, ¿no? Y luego lo que hablábamos, a la hora de hacer estos experimentos, luego tengo que tener métricas accionables, ¿no? Es decir, oye, yo tengo que medir los resultados de esos experimentos, como, pues, por ejemplo, la tasa de conversiones, tasas de activaciones, la tasa que repiten los clientes, el grado de satisfacción, ¿no? Y eso me va a ayudar a tener realmente resultados que me ayudan, que me pueden potenciar mi idea o decir, oye, descarta esta idea o estos conceptos que estabas validando con los clientes, ¿no? Os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Que habla de Zappos y precisamente introduce el concepto de Lean Startup. Lo explica muy bien en el vídeo, ¿no? Por eso, como recopilatorio a lo que hemos venido hablando hasta ahora, creo que puede venir bien, ¿no? Zappos es una web de compra de zapatos por internet y que nació a través del concepto de Lean Startup, ¿no?
Os pongo el vídeo sin más, ¿vale? Hola a todos, hoy hablaremos sobre el método Lean Startup. La metodología Lean Startup la creó Eric Ries en el 2011, basándose en su experiencia trabajando en diversas startups de Silicon Valley. Este método trata de reducir el tiempo y el coste a la hora de crear empresas, utilizando las hipótesis y la experimentación. Partimos de la base que no sabemos lo que quiere la gente, ni siquiera ellos lo saben. Por lo tanto, lo único que importa en una startup es el aprendizaje y encontrar si hay un hueco para nuestro producto en el mercado. Con esto en mente, creamos una hipótesis, un producto mínimo viable y escogemos una métrica relevante. Para explicar mejor esto, vamos a utilizar el caso de Zappos. La hipótesis será lo que creemos que funcionará en el mercado. En el caso de Zappos, sería que la gente quiere comprar zapatos a través de Internet. El producto mínimo viable es lo mínimo que podemos crear y lanzar al mercado para comprobar nuestra hipótesis. En el caso de Zappos era hacerle fotos a los zapatos en las tiendas, colgarlos en internet y cuando alguien compraba un zapato, enviarle el zapato de la tienda. La métrica son los datos en los que nos fijamos para juzgar nuestra hipótesis. En el caso de Zappos serían el número total de zapatos vendidos. Hemos de crear un bucle de feedback, trazando una línea muy corta entre nuestros primeros clientes y nuestro producto, modificándolo para alcanzar las expectativas de los clientes. Si nuestro producto no coge tracción, deberemos pivotar con lo que hemos aprendido, modificando nuestra hipótesis. Si, por ejemplo, abrimos un hotel para animales y solamente vienen gatos, pivotaremos a este nuevo modelo de negocio. Pero si la hipótesis es buena, aceleraremos el negocio invirtiendo dinero para escalar lo más rápido posible, ya sea invirtiendo en marketing, ventas o otros métodos para escalar. El ciclo Lean Startup se basa en crear la idea, medirla en el mercado, aprender de los datos obtenidos e incorporarlos en el producto. Hay que conseguir minimizar el tiempo total del proceso. Si os ha gustado este vídeo, Bueno, pues es el concepto un poco de Lean Startup, que yo creo que lo explica muy bien en el vídeo, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los errores más comunes a la hora de aplicar una metodología de innovación y en concreto Lean Startup? Pues que empieza a hacer un business plan súper detallado. ¿Por qué? Porque me empiezo a inventar hipótesis de, oye, la tasa de conversión de los clientes, cojo mi Excel, va a ser un 5%, un 8%, tal. Qué mejor forma que hacerlo con un prototipo, ¿no? O amplios estudios de mercado, ¿no? Todas estas cosas yo creo que es mejor irlas conociendo, irlas trabajando a través de la propia el Customer Development, ¿no? La introducción a los clientes, hacer validaciones con clientes y demás, ¿no? Eh, Igual, errores más comunes, pues dar por supuesto lo que pienso que el cliente, enamorarme de mi producto, ¿no? De repente se me ocurre un producto, un servicio y yo ya me enamoro, ¿no? Y hago oídos sordos a todo lo que me dice todo el mundo y sobre todo a lo que me dicen mis clientes, ¿no? O retrasar el contacto con el cliente, ¿no? Cuanto antes tenga el contacto del cliente, me voy a ahorrar muchas y muchas horas de trabajo en un concepto que ni siquiera sé si estoy basándome en hipótesis que le puedan gustar al cliente. O gastarse mucho dinero y esfuerzo en un prototipo inicial, ¿no? Y tarda mucho tiempo, ¿no? Pues no tiene sentido. Algo rápido y barato. Luego hay un concepto que, si queréis, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, ¿no? Que es el de Lean Canvas, ¿no? Después de este libro hubo un señor que escribió, Mauría, que no me sale la pronunciación del nombre, ¿no? que, que hablaba era una evolución de la metodología de Lean Startup, ¿no? En el mismo lo que hace es profundizar en el análisis de proyectos innovadores en su fase de lanzamiento, ¿no? Eh, digamos que lo que parte es un poco, los que conozcáis la herramienta el Business Canvas Model, pues coge algo parecido, pero cambia algunas de las casillas, ¿no? Parte de un problema, ¿no? Con el problema segmenta a los clientes con los que quiero validar, les ofrece esa solución, la propuesta de valor, luego a partir de ahí los canales a través de los cuales va a llevar, las ventajas especiales, los ingresos y los costes y un poco las métricas finales, ¿no? No voy a profundizar tampoco en esto del Lean Canvas, ¿no? Porque, bueno, yo os lo pasaré en la presentación, no os preocupéis, pero quizás esto al final es una herramienta que nos ayuda, en cierto modo, a ir contextualizando o tangibilizando de alguna manera estas hipótesis de cara a poderlas validar, ¿no? Me permite identificar las hipótesis o riesgos de mi producto y yo con eso empiezo a validar aquellas hipótesis que considero más prioritarias y empiezo a realizar esos experimentos, ¿no? Como hemos venido haciendo, ¿no?
Tenéis aquí características del experimento, ¿no? Que debo tener en cuenta, ¿no? A la hora de hacer estas validaciones, ¿no? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta a la hora de hacer un experimento para validar hipótesis? Lo primero, identificar qué quiero aprender, qué hipótesis están involucradas y quiero validar. Y no me vale en un mismo experimento empezar a incluir 800 hipótesis, no, una, dos hipótesis. Si tengo que hacer varios experimentos, los hago, ¿no? Describir un poco qué experimentos o qué validaciones voy a hacer, ¿no? Definir luego también el listado de métricas con las que yo voy a medir los resultados de ese experimento para ver si va a ser exitoso o no, pero describirlo antes, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo empiezo con el equipo de proyecto que haya involucrado, empiezo a hacer estas validaciones y empiezo a extraer esas conclusiones. Y a partir de ahí, itero y voy incorporando esas conclusiones que haya obtenido a mi producto, a mi servicio, y voy continuamente iterando, haciendo estos experimentos hasta que yo llegue a un producto tal que esté completamente seguro que es lo que clientes quieren, ¿no? Bueno, esto lo paso. Y al final, ¿a qué llego, no? Pues que digamos que mi producto o las hipótesis van encaminadas a reducir los riesgos que puede tener mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio puede tener tres riesgos. El riesgo de cliente o deseabilidad, ¿no? Es decir, que el producto que yo haya lanzado no tenga interés en los clientes, a los clientes no les guste y no estén dispuestos a pagar por ello. En segundo lugar, hay lo que se dice un riesgo de mercado. Es decir, viabilidad, por decirlo de una manera, de mi solución. Que no es más que la capacidad que yo tengo para generar clientes y generar ingresos. Es decir, yo al final tengo un riesgo de que mi producto no sea rentable, no sea viable. ¿Por qué? Porque el mercado que yo pueda alcanzar sea sea muy pequeño o a la parte del mercado que yo ambiciono a llegar sea muy pequeña. Es un riesgo, ¿no? Y por último, está lo que llamamos riesgo de producto o factibilidad, que tiene que ver más con, oye, existe la tecnología, el know-how necesario, los recursos y demás, y existen las habilidades necesarias para poner en marcha ese producto. Sí, pues ok. Si no, tenemos un problema. Fijaos que en las dos de abajo, el riesgo de producto, riesgo de mercado o el customer development, también lo hablaríamos. Digamos que la deseabilidad y la viabilidad es, cuando hablamos antes del gráfico de customer development, riesgo de producto y riesgo de desarrollo riesgo de producto y riesgo de mercado, ¿no? Las dos primeras son riesgo de mercado y la factibilidad es más un riesgo de producto. Bueno, aquí os dejaré una tablita resumen, ¿no? de en qué consiste precisamente todo este concepto de metodología de Lean Startup, ¿no? Y sí que me gustaría ver cuáles son las fases de desarrollo de un modelo de negocio en este contexto y del que precisamente aborda la metodología de Lean Startup, ¿no? Primero está lo que se llama el Problem Solution Fit. Es decir, la identificación real de mi problema y de si esos clientes tienen del problema que tienen los clientes. Si los clientes quieren comprar tu producto, lo primero que tengo que saber ahí es saber quiénes son mis clientes, quién es mi mercado, quiénes son mis potenciales clientes. No puedo pensar en un segmento general, ¿no? Vamos a acotar y a conocer y a profundizar en quiénes son mis clientes. Luego, a partir de ahí, yo tengo que identificar si mis clientes realmente tienen un problema. Tienen un problema que desemboca en una serie de necesidades. ¿Existe o es un problema que me estoy inventando yo? ¿Realmente tienen necesidades mis clientes o es algo que me estoy inventando? Y esas necesidades realmente son importantes para, para mi cliente. Y esa importancia va a llevar a que yo el producto que desarrolle van a querer comprarlo para resolver ese problema y solventar esas necesidades. Todo eso
esta parte, esta fase, debo trabajarlo a través de, como habíamos hablado antes, experimentos. Y experimentos a bajo coste y cuanto antes, y en el menor tiempo posible. Es decir, que invierta el menor coste y tiempo posible, para ir llegando a esta fase cuanto antes. A partir de ahí, una vez que yo tengo esta parte de Problem Solution Fit, lo que debo trabajar es en lo que se llama Product Market Fit. Es decir, una vez que yo ya tengo ese producto, el problema, el producto gusta y demás, tengo que empezar a trabajar, digamos aquí ya he solventado un poco el riesgo más de producto, perdón, de producto sí, y ahora tengo que empezar a trabajar y a valorar el riesgo de mercado, lo que se llama el Product Market Fit. ¿Tu modelo tiene sentido en qué aspectos? El tamaño de mercado. Es decir, el tamaño de mercado al que aspiras tiene un tamaño suficiente como para que mi negocio tenga sentido. Sí, ok, perfecto. ¿Los clientes están dispuestos a pagar un precio por él, directa o indirectamente? A veces el cliente no paga, pero indirectamente se obtienen ingresos de otra manera. Vamos, depende cuál sea tu modelo de ingreso. ¿Pero eso se sustenta en que el cliente realmente va a pagar un precio por tu producto o no? Y luego, por último, ¿cuáles son mis costes? Sobre todo para conocer la rentabilidad. Es decir, al final, fijaros que volviendo un poco atrás, perdonadme, hablamos precisamente de esta parte de viabilidad. Hemos hablado en la primera etapa de riesgo de cliente y ahora riesgo de mercado. ¿Vale? Yo al final genero mi primer MVP, creo experimentos aislados y el MVP completo, ¿no? Y luego a partir de ahí, una vez que yo ya tengo eso, yo ya puedo lanzar mi producto al mercado y optimizar. Llegar a una fase de optimización donde al final yo lo que tengo es que conocer los canales que van a permitir el crecimiento de mi modelo de negocio y ver si están preparados esos canales para escalar poco a poco. Con ello, si todo eso se cumple, empiezo el escalado. Es decir, lanzo mi producto al mercado y empiezo a crecer en unos ritmos elevados y rápidamente, ¿no? Es un poco lo mismo que menciona el libro, lo he puesto aquí un poco resumido. ¿Y qué pasa? Que con todo esto empieza un poco lo que es el Customer Development, ¿no? de Steve Blank, ¿no? Que os voy a comentar así, aunque sea brevemente, sus principales puntos a tener en cuenta, ¿no? Steve Blank desarrolló lo que era el manifiesto del Customer Development, en el cual, por ejemplo, el primer punto que decía era los datos y los clientes no están en tu edificio, sal fuera. Es decir, no te quedes en la mesa con una hoja Excel haciendo hipótesis e imaginando lo que pueden querer o pueden decir tus clientes. No, sal a la calle, pregunta a tus clientes. El segundo punto es acompañar precisamente, como veíamos en la primera diapositiva de la presentación, todo este Customer Development con metodologías de desarrollo ágiles, ¿no? Las Agile, lo que se llaman metodologías Agile de proyectos. Seguramente muchos de vosotros, los que estéis más metidos en estos temas, conocéis Scrum, ¿no? Scrum es un tipo de metodología ágil. Es cuando yo ya tengo ideado un producto, un servicio, lo pongo en marcha a través de una metodología ágil, ¿no? El tercer punto, la tolerancia al error, el fallo. Aquí tenéis la famosa frase que los que os gusta el baloncesto habéis oído, ¿no? Que decía Michael Jordan, que ha fallado más de 9.000 tiros en su carrera, ha perdido más de 300 partidos, 26 veces le han confiado la última jugada y lo ha fallado. Ha fracasado una y otra vez en su vida y por eso es lo que le ha llevado al éxito, ¿no? No tengamos miedo a fallar. Lo que pasa es que vamos a fallar de forma controlada. Rápido y barato. Como decía el director de 3M, rápido y barato. Rápido y barato, ¿vale? De esta manera, con prototipos básicos y rápidos y baratos. Cuarto punto, lo que hablábamos antes, el pivotar e iterar continuamente. Lo hemos construido antes, ¿no? Prototipo, hipótesis, experimentos, voy validando, iterando continuamente mi producto o mi servicio, que es un poco la esencia de la metodología Lean Startup. Luego el quinto punto, oye, vamos a intentar trasladar esto en un Business Canvas Model para aterrizar o plasmar todas esas hipótesis que luego voy a tener que ir validando con mis clientes y que me sirvan para explicar a cualquier persona cómo es mi modelo de negocio,
dónde están los procesos clave, los ingresos, los costes y demás, ¿no? A partir de ahí, pues diseñar experimentos y testar para validar las hipótesis, ¿no? Lo que hablábamos antes. Director de 3M, quiero que mi gente cometa muchos errores, rápido y barato. En séptimo lugar, tener claro quién es tu mercado, quiénes son tus clientes. Hacer ese análisis de mercado que hemos visto antes. Octavo punto, las métricas, ¿no? Las métricas accionables, que yo pueda medir mis experimentos. Y sobre todo tener en cuenta que estas métricas van a diferir mucho de compañías más consolidadas. Las métricas de innovación no tienen que ver nada con métricas de compañías más aterrizadas, ¿no? Noveno punto, toma las decisiones rápidas, ¿no? Con ciclos de desarrollo cortos. Décimo punto, ¿no? La pasión que incorporan todas las startups en su hacer, ¿no? Como decía esta película, seguramente muchos la habéis visto, todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos, decía Walt Disney, ¿no? Perdonad. Luego, la parte de startups, pues los títulos, los puestos de trabajo son aleatorios, son accesorios en una startup, ¿no? Digamos que intentan trabajar de una forma menos burocrática, ¿no? Y importante, un poco el concepto prototipo, vamos a guardar nuestro dinero y cuando realmente estemos seguros de que lo que tenemos encima de la mesa es lo que quieren los clientes, vamos a gastarlo, ¿no? Os voy a poner para terminar, bueno, hay dos puntos más, que es, bueno, comunica y comparte el aprendizaje, el concepto que hablábamos de aprendizaje validado, y este es muy importante, el éxito del Customer Development comienza cuando un cliente me compra. El éxito de tu negocio va a comenzar cuando un cliente decida comprarte. Y me gusta terminar esta clase con un poco este punto, el décimo, ¿no? Todo gira en torno a la pasión, ¿no? Voy a poner para terminar un vídeo inspiracional, ¿no? De precisamente esta película de Will Smith en busca de la felicidad cuando habla con su hijo. Bueno, pues es un poco concepto precisamente de Lean Startup, ¿no? Y cómo esa pasión nos lleva a este trabajo, ¿no? Bueno, veo que no hay nadie conectado. He estado más o menos mis 45 minutos, me pasa un poquito, he estado más cerca de los 45 minutos que de los 40 que os decía. Y no hay nadie conectado ahora, con lo cual el turno de preguntas pues nos lo vamos a saltar si os parece. Simplemente, lo dicho, tenéis mis credenciales de LinkedIn, pues acaso alguien quiere plantearme alguna duda, pregunta o reflexión. Y nada, espero que esta webinar pues haya sido de vuestro interés, os haya gustado y os invito también pues, a ver otras webinars que imparto relacionadas con innovación, metodologías ágiles de proyectos, transformación digital, que seguramente si os ha gustado esta, la otra será también de gran interés. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.